Ahora vamos a ver la otra parte de la estática. Ya analizamos cuando las fuerzas actúan sobre el centro de gravedad del cuerpo, o sea, todas sobre el mismo punto. Pero van a haber otras situaciones donde las fuerzas actúan en diferentes puntos del cuerpo. Por ejemplo, en el puente. En el puente yo tengo un carro acá, otro acá, otro acá, otro acá. Todas esas fuerzas están haciendo fuerza hacia abajo sobre el puente en diferentes sitios, ¿sí? Entonces, todas esas fuerzas lo que pueden generar en el cuerpo es una tendencia a girar. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces vamos a mirar estática rotacional, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer un recorderis de lo que vimos en el video pasado. Dice equilibrio traslacional es cuando los cuerpos están quietos o cuando están moviéndose con velocidad constante, ¿cierto? Entonces ahí dice, la rapidez lineal no cambia con el tiempo, no hay fuerza resultante, por lo tanto no hay aceleración, existe equilibrio traslacional. En ese orden de ideas, el equilibrio rotacional va a ser cuando la rapidez angular no cambie con el tiempo. No va a haber momento de torsión, que es el término que vamos a ver hoy, resultante, y por lo tanto cero cambio de velocidad rotacional. Existe equilibrio rotacional para completar el equilibrio de los cuerpos. Bueno, entonces vamos a mirar qué es ese concepto, momento de torsión. Entonces, a ver, cuando uno está, por ejemplo, despinchando un carro y uno de los pernos no le quiere desapretar, entonces ¿uno qué hace? Cuando la fuerza de la mano uno no le da para desapretar el perno es porque el momento de torsión que está generando no es lo suficientemente grande para poder desapretar ese tornillo. Uno lo que tiene que hacer es aumentar ese momento de torsión. ¿Qué hace uno en la vida real? Pues entonces, si no es capaz con la mano, lo que hace es tratar de hacerle con el pie. ¿Qué está haciendo? Tratando de aumentar la fuerza. Supone uno que en los pies tiene más fuerza que en la mano. Al aumentar la fuerza, también está aumentando el momento de torsión, ¿cierto? O la otra, si usted se va por ejemplo para un taller de mecánica, el mecánico no va a hacer eso. El mecánico lo que va a hacer es coger un tubo e ingresárselo a la varillita y hacer el movimiento. Está aumentando la distancia. Algo parecido a lo que va a pasar acá. Ven para acá. Por ejemplo, cuando yo voy a abrir o voy a cerrar la puerta, lo que abre o cierra la puerta realmente es ese momento de torsión. También se llama torque. Entonces es el torque, ¿sí? Entonces, miren, cuando yo voy a cerrar la puerta, pues yo básicamente con un dedito puedo cerrar la puerta, ¿cierto? Pero si yo la fuerza no la estuviera aplicando acá, miren que lo que va a hacer este cuerpo puede recibir diferentes fuerzas, lo que va a hacer el cuerpo es girar. El cuerpo lo que va a hacer es girar. Si yo esa fuerza no se la hubiera aplicado acá, sino que se la hubiera aplicado acá, miren la fuerza que estoy haciendo y no soy capaz de cerrar la puerta, ¿cierto? Pero a medida que yo vaya corriendo el dedito más fuera, más fuera, más fuera, más fácil voy a cerrar la puerta, ¿sí? Porque como estoy haciendo la fuerza no sobre la bisagra, que es el punto donde va a girar el cuerpo, sino más lejos, estoy aumentando esa distancia. Y en ese momento de torsión van a intervenir la fuerza que actúa y la distancia al punto de rotación que se va a tener. Vamos a seguir allí. Entonces dice, el momento de torsión con respecto a un eje es quien deduce en qué medida existe capacidad de un sistema de fuerzas para causar la rotación. Básicamente, ¿qué es el momento de torsión? El momento de torsión o torque, lo podemos llamar de las dos maneras, va a ser básicamente la capacidad que tiene una fuerza de hacer girar un cuerpo. Eso es el momento de torsión, ¿cierto? ¿De quién va a depender el momento de torsión? El momento de torsión va a depender de la magnitud, de la dirección y de la ubicación de la fuerza aplicada. Por ejemplo, cuando yo tenía la puerta iba a girar acá, digamos que acá iba a girar la puerta, yo tenía mi puerta acá, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo es aplicando una fuerza acá. Miren que esa fuerza se está aplicando a determinada distancia del punto de rotación. Aquí están las bisagras, ahí es donde va a rotar el cuerpo. Digamos que visto mejor sería, este es el cuerpo, esta es la fuerza aplicada y este es el punto donde va a girar el cuerpo. Miremos que esta fuerza se está aplicando a una distancia de ese punto de giro.
¿Cierto? El momento de torsión depende de la magnitud, o sea, de la cantidad de fuerza que yo aplique, ¿sí? De la dirección, hacia dónde se la aplique. Yo le puedo aplicar la fuerza hacia abajo para abrir o se la puedo aplicar hacia arriba para cerrar la puerta. Entonces también depende de hacia dónde la aplique. Y la ubicación de la fuerza, o sea, a qué distancia está aplicada la fuerza del momento de torsión, ¿cierto? Bueno, en ese orden de ideas, matemáticamente, el momento de torsión, que lo vamos a representar con esta letra del alfabeto griego, va a ser igual a la multiplicación entre la fuerza y la distancia. Esta fuerza, que es la que estoy aplicando, y la distancia que hay desde donde va a girar el cuerpo hasta donde voy a aplicar la fuerza. Este punto donde va a girar el cuerpo, lo voy a llamar el centro de momentos o el eje de rotación, cualquiera de las dos formas, ¿cierto? Y para que exista un momento de torsión, pues entonces debemos saber, o debe cumplir la condición, que la fuerza y la distancia actúen en forma perpendicular. Perpendicular. Miren una cosa acá, ya digamos. Yo la fuerza se la apliqué así. Esta es la dirección de mi fuerza, esta es la distancia. Miren que están actuando en forma perpendicular. Si yo le aplico una fuerza paralela, una fuerza acá, ¿cuándo voy a cerrar la puerta? Nunca, porque no voy a generar un momento de torsión o un torque. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a mirar. Dice, momento de torsión con respecto al punto O, o sea, al centro de momentos. Siempre depende de dónde va a girar el cuerpo. De eso va a depender el momento de torsión. Donde F es la fuerza que voy a aplicar, X es la distancia, también se puede conocer como brazo de palanca, ¿sí? Que es la distancia que hay desde el punto de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza, ¿sí? Entonces miremos esta parte acá. Yo puedo tener dos situaciones, la que planteaba ahora, una fuerza perpendicular a una distancia, centro de giro, ¿sí? Distancia, ¿cierto? Aquí el momento de torsión con respecto al centro de momentos o con respecto al punto O, llamémoslo, va a ser igual a la fuerza por la distancia, ¿cierto? Aprovechemos para hablar de las unidades del momento de torsión. Las unidades del momento de torsión van a ser unidades de fuerza, newton, por unidades de distancia, metros. Las unidades del momento de torsión también podrían ser unidades de fuerza, dinas, por unidades de distancia, centímetros. O también podría llegar a ser libras por pies, ¿sí? Cualquiera de esas se puede trabajar. Ojo, cuando yo hablo aquí de newton por metro, por ejemplo, si la condición es que la fuerza y la distancia actúan en forma perpendicular, esa fuerza lo que va a generar en el cuerpo es un momento de torsión. Más adelante, en la temática de más adelante, vamos a ver que esta combinación de newton por metro recibe un nombre, que son los joules, pero eso ocurre cuando la fuerza y la distancia actúan en forma paralela, cuando la fuerza hace que el cuerpo se mueva. En este caso no hace que el cuerpo se mueva, sino que el cuerpo gire, trate de hacer un giro sobre un eje del cuerpo. ¿Listo? Bueno. Y la otra situación que podemos tener es que yo tenga la fuerza así, actuando a un ángulo determinado. En este caso, esa fuerza que va a tener, pues esa fuerza va a tener componentes. Vamos a tener una componente en X actuando acá, Fx, y una componente en Y actuando acá. ¿Cuál de las dos está perpendicular? La componente en Y, que va a ser el cateto opuesto, entonces en este caso la componente en Y va a ser el seno. Entonces vamos a decir que el momento de torsión en esta situación con respecto al punto O va a estar dado por la componente en Y multiplicado por la distancia. O sea que nos quedaría que va a ser la fuerza por el seno del ángulo por la distancia. Ahí tendríamos las dos posibilidades o las dos opciones de que una fuerza forme un momento de torsión. En un sentido para abrir la puerta o en otro sentido para cerrar la puerta. Esos son los sentidos del movimiento, del giro, ¿cierto? Pues entonces en ese orden de ideas, como ese momento de torsión es una magnitud vectorial, pues
una me tiene que indicar que va para un lado y otra me tiene que indicar que va para el otro lado. Ahí vamos a utilizar los signos. Entonces, ¿cuál va a ser la dirección del momento de torsión? Vamos a utilizar esta convención que tenemos acá, ¿cierto? Entonces vamos a decir que si un cuerpo, digamos que si esta fuerza va para abajo, bueno, esta, va a hacer girar el cuerpo hacia allá. Este que va hacia allá es el mismo sentido de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj corren así, tan, como hacia la derecha. Esto que va hacia la derecha, vamos a decir que es un momento de torsión negativo. Si yo tuviera, por el caso contrario, una fuerza en este sentido, entonces este cuerpo se va a mover hacia allá, ¿cierto? O va a girar hacia allá. Miren que este es el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Cuando el cuerpo corre en sentido contrario al de las manecillas del reloj, vamos a decir que el momento de torsión va a ser positivo. Entonces esas son las convenciones para los signos del momento de torsión. Bueno, vamos a mirar cómo se calcula el momento de torsión. Entonces, básicamente es encontrar la componente perpendicular, encontrar la distancia y multiplicarlas. Ejemplo. Dice, una fuerza de 80 newton actúa en el extremo de una llave de 12 centímetros como se muestra en la figura. Encuentre el momento de torsión. Lo voy a hacer acá para no borrar. Entonces, digamos que ahí tenemos el dibujito de la llave, ¿cierto? Yo lo que voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Si ustedes analizan acá, la fuerza se está llevando para allá. Las componentes son la de X y la de Y. Yo voy a tomar solamente en cuenta la de Y porque es la que me genera momento de torsión. El diagrama de cuerpo libre ahí, miren cómo se haría. Aquí está el tornillo donde va a girar el cuerpo. Aquí está la llave que es donde se va a aplicar la fuerza. Esa llave es de 12 centímetros que equivalen a 0,12 metros. Aquí va a estar la fuerza perpendicular a 60 grados, que serían esos 80 newton, pero aquí va a estar, no, es al revés, sentido va hacia allá. Pero aquí va a estar la fuerza que genera momento de torsión, que es la componente en Y. Entonces, ¿cuánto vale esa componente en Y? La componente en Y vale la fuerza, 80 newton por el seno de 60 grados. ¿Cuánto me da esa operación? 80 por seno de 60, 80 por seno de 60, me dan que la componente en Y, que es la que forma momento de torsión, me da 69,28. Listo, ahí tengo la componente, la distancia y el punto de giro. Siempre es importante el punto de giro. Ahora sí voy a calcular el momento de torsión. Momento de torsión con respecto al punto O, o sea, a este punto de giro, va a ser igual a la fuerza, no esta porque esta no forma momento de torsión, ni esta porque tampoco forma momento de torsión, sino esta, ¿cierto? Pero antes de hacer el momento de torsión, vamos a mirar qué sentido va a tener. Entonces, cuando yo aplique esta fuerza en Y, el cuerpo me va a girar hacia arriba, o sea, en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Ese momento de torsión va a ser un momento de torsión positivo y va a ser igual a la fuerza 69,28 newton, que es lo que vale la componente en Y, por la distancia, por 0,12 metros. O sea que el momento de torsión con respecto al punto O es de 69,28 con todos sus decimales por punto 12. 8,31 newton por metro. Ahí tendríamos ese momento de torsión, ¿cierto? Bueno, ¿qué me quiere decir ese momento de torsión? Que este cuerpo va a girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, eso indica el positivo, con una fuerza igual de 8,31 newton por cada metro que pueda avanzar, ¿sí? Entonces ahí tenemos el cálculo o la forma de calcular el momento de torsión. Dice, cálculo del momento de torsión resultante. ¿Qué pasa? Digamos que en este tema vamos a trabajar mucho como las fuerzas que actúan en diferentes puntos. Entonces puede ser de una superficie larga, o de una varilla, o de una barra homogénea, algo así, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? Digamos, yo tengo una barra, ¿sí? La barra pesa, entonces tiene peso. Cuando nosotros hablemos de barras y estemos hablando del peso de la barra, siempre la vamos a ubicar en toda la mitad de la barra. Ahí se va a concentrar porque esa es la mitad geométrica. Ahí se va a concentrar el peso del cuerpo, ¿cierto? Pero yo también puedo tener, por ejemplo, un cuerpo acá, ¿sí? Entonces, este cuerpo también está haciendo una fuerza sobre la barra, ¿cierto? Yo puedo decir que esto tiene
esto está sujeto acá sobre alguna cosa, digamos las patas de una mesa o alguna cosa, entonces esto está haciendo fuerza hacia arriba, ¿sí? Entonces miren, en una misma barra voy a tener diferentes fuerzas actuando. Cada una de esas fuerzas puede generar un momento de torsión. ¿De qué va a depender el momento de torsión? Del punto que yo tome como referencia. Ah, que si esto gira, puede girar en este punto, o puede girar en este, bueno, donde pueda girar. Pero cada una de esas fuerzas puede generar un momento de torsión, ¿cierto? Entonces dice, respecto a un eje O, miren el punto de referencia siempre, el momento de torsión resultante es la suma algebraica de los momentos producidos por cada fuerza. Para sacar un momento de torsión resultante, nos dan estas recomendaciones: leer, dibujar y etiquetar la situación. Hacer un diagrama de cuerpo libre donde se muestren las fuerzas, las distancias y el eje de rotación. Extender las líneas de acción para cada fuerza. Calcular los brazos de fuerza, o sea, las distancias. Calcular el momento de torsión debido a cada fuerza. Y el momento de torsión va a ser la suma algebraica de eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo de un momento de torsión resultante. Dice, encuentra el momento de torsión resultante en torno al eje O para el arreglo que se muestra abajo. Masa de la barra, 5 kilogramos. Entonces tenemos esta barra de 10 kilogramos. Acá hay un cuerpo de 3 kilogramos que estaría haciendo una fuerza de 30 newton hacia abajo. Una fuerza inclinada acá de 60 newton a 60 grados, 7 y 3 metros. Entonces vamos a mirar. Entonces, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo tengo la barra, ¿cierto? Bueno, ahí me están diciendo que tome como el punto este origen de aquí, este punto de acá, o sea que ahí es donde va a girar el cuerpo, ¿cierto? ¿Qué fuerzas voy a tener yo aplicando sobre el cuerpo? Estos 30 newton de este cuerpo de acá, que van a estar actuando acá hacia abajo, son 3 de la masa por 10 de la gravedad, 30 newton hacia abajo, ¿cierto? Y que van a estar a 3 metros del centro de momentos, ¿cierto? La otra va a estar acá, pero no va a estar los 40 newtons, sino que va a estar su componente en Y. Y la componente en Y va a ser la fuerza, 40 newton, por el seno del ángulo de inclinación de 60 grados, que eso nos va a dar 40 por seno de 60, 34,64 newton. 34,64 newton. Listo, entonces aquí tenemos 34,64 newton. Ya tengo dos fuerzas. Y entre este punto de acá y este punto de acá van a haber 7 metros. Pero, en toda la mitad vamos a tener el peso de la barra, que va a ser, como son 5 kilogramos, entonces van a ser 50 newton. ¿Sí? Como la barra completa mide 10 metros, desde acá hasta acá van a haber 2 metros y desde acá hasta acá van a haber 5 metros. Ahí tenemos los 10 metros de la barra, ¿cierto? Listo, miren. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Yo cuidado con esta fuerza que no está en el dibujo. Esta la tengo que tener yo en cuenta porque me están entregando la masa de la barra. Bueno, ¿cómo sacamos el momento de torsión resultante? Pues el momento de torsión resultante es el momento o es la sumatoria de momentos de torsión de cada una de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo. Entonces vamos a decir que la sumatoria de los momentos de torsión con respecto al centro del momento, o sea, con respecto al punto O, va a ser igual. Entonces vengo y miro. Va a simular que el marcador es la barra. El centro de momentos es acá, o sea, es el punto donde no se va a mover, donde va a estar quieta y el resto se va a mover. La primera fuerza que generaría momento de torsión son los 30 newton. ¿Hacia dónde generarían momentos de torsión? Hacia abajo, o sea, haría mover la barra así, que este es el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Sería el momento de torsión positivo y sería igual a ¿quién? A la fuerza, 30 newton por la distancia. De acá a aquí hay 3 metros por 3 metros. Listo, miren, ahí ya sacamos el primer momento de torsión. El siguiente momento de torsión se lo generaría la fuerza de 50 newton. Entonces vengo, cojo la barra, bajo, sentido contrario al de las manecillas del reloj, momento de torsión positivo, entonces más. Momento de torsión, la fuerza, 50 newton, por la distancia, 3 más 2, 5 metros. Digamos que esto está multiplicando acá, ¿cierto? Y la siguiente fuerza que generaría momento de torsión no son los 40, sino la componente perpendicular de los 40, que son 34,64. Si ellos actuaran solitos, haría mover esto
en el mismo sentido de la manecilla del reloj. Entonces sería un momento de torsión negativo igual a la fuerza 34,64 newton por la distancia 3, 5 más 5, 10 metros. ¿Cierto? O sea que el momento de torsión resultante es igual a 30 por 3, 90 newton por metro, más 50 por 5, 250 newton por metros, menos 3,64 newton por 10, 36,4 newton por metro, ¿cierto? Que eso nos va a dar un momento de torsión resultante. Ya operamos todos porque son términos semejantes y eso nos va a dar... no, es que esto no, perdón, acá no son 3,64 sino 34,64, ¿cierto? Entonces esto acá serían 346,4 newton. Esto me daría 90 más 250 menos 346 me darían menos 6,41 newton por metro. ¿Qué significa eso? Significa que si yo tuviera este arreglo en la vida real con estas mismas fuerzas, entonces esto giraría. ¿Giraría hacia dónde? Giraría en forma negativa, o sea, en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Giraría hacia allá, con una fuerza de 9,41 newton por cada metro. Eso es lo que me significa la respuesta del momento de torsión resultante.